Hola amigos, ¿qué tal? Soy Guillermo de la Escuela Tiempo de Tango y hoy vamos a hablar acerca del abrazo cerrado. Sí, ese aspecto distintivo del tango que lo diferencia de otros bailes, pero que cuando estamos frente a un grupo de tango iniciación es necesario esperar para abordarlo. Sé que es un contenido atractivo para enseñar, pero tenemos que vencer la ansiedad y centrarnos en lo que realmente importa en ese momento, como es la estructura de baile, el no pisarse, la coordinación. Primero partamos de la base que, si bien podemos poetizar el abrazo del tango, no debemos olvidar que el abrazarse es algo natural y que la gente sabe reconocer el tacto del abrazo, sencillamente porque se viene abrazando toda la vida. Con esto digo que los profes no enseñamos a abrazarse a las personas, porque es algo que ya saben hacer, sino que marcamos algunas particularidades del abrazo tanguero, que es asimétrico, que es más cerrado de un lado, más abierto del otro. Pero realmente no hemos inventado nada, y cuanto menos componentes artificiales le impongamos a algo que se hace de forma natural, hará más llano el camino hacia un abrazo tanguero cerrado. Pero yendo al grano, quiero decir que no es importante el abrazo cerrado en los primeros estadios de aprendizaje. Es normal que los primeros meses apliquemos un abrazo abierto con líneas de hombros paralelas, y cuando ya tengan una cierta experiencia les podemos acercar los cuerpos, porque los alumnos desarrollan unos patrones de movimiento, van coordinando, pierden el miedo de pisarse y pueden prestar atención a otros aspectos del baile. Hay dos cosas a tener en cuenta cuando queremos cerrar el abrazo. Primero, que se hace de forma gradual, milímetro a milímetro, trayendo el centro de gravedad hacia adelante para dejar el peso del cuerpo encima de las suelas, y siempre dejando los tacones apoyados en el piso, que es lo que nos da estabilidad. El tronco se tiene que mantener siempre perpendicular con respecto al piso. Y si uno quiere saber cuál es su capacidad real de poder desplazar su centro de gravedad hacia adelante, lo dirán los tacones. Porque si vas hacia adelante y levantas los tacones, esa es la prueba de que te has pasado de tu límite. Segundo, se acentúa la asimetría, disociando el cuerpo, acercando el lado derecho del líder y el izquierdo del follower y manteniendo la distancia y el ángulo del brazo del izquierdo del líder y el derecho del follower. Hay que dejar que la postura madure y nunca quemar etapas. Si les enseñamos a cerrar el abrazo cuando no están preparados, sacarán la cadera hacia atrás e incluso pueden llegar a levantar los tacones, depositando el peso del cuerpo en la pareja. Si hay un curso de tango milonguero donde esencialmente el abrazo está completamente cerrado, no obliguen a los alumnos a cerrar el abrazo si no están preparados para ello. Si los alumnos no tienen experiencia, lo mejor es que opten por un curso de tango salón en un principio para luego apuntarse a un curso de tango milonguero. Este es mi consejo de hoy, espero que les sirva y bueno, les mando un abrazo y los vemos en los siguientes vídeos.